Hacia los años finales del segundo siglo a.C., Roma ya había derrotado a Cartago en África, su gran rival en el Mediterráneo, y también empezaba a extenderse por el norte hasta lo que es hoy España. La República había quedado como dueña absoluta del Mediterráneo, pero junto con los territorios conquistados aparecieron nuevos enemigos. Los romanos sabían que más allá de la frontera del norte habían muchas tribus y que éstas eran mucho más temibles que los ejércitos que habían derrotado anteriormente. Aquello causó una gran preocupación debido al miedo que generaba algún tipo de invasión por parte de aquellos pueblos. Aquellas tribus los llamaban bárbaros, una palabra que también lo relacionaban con extranjeros rudos. Para los romanos, aquellas personas eran inferiores, ya que no estaban civilizados como ellos, y solamente los separaba una escarpada cordillera, la de los Alpes, una cadena de montaña que mantenía a raya a los bárbaros del norte. Desde el punto de vista romano, la cordillera era una barrera natural que los mantenía separados de las invasiones, pero los romanos no controlaban aquella barrera, ese era el problema, y sabían que podía ser rebasada en cualquier momento. En aquella frontera, hacía guardia constantemente una milicia de voluntarios que llevaban el peso de las conquistas de Roma, pero en la capital la situación era muy diferente. Los que recolectaban los beneficios de todas aquellas conquistas eran los miembros del gobierno. En aquellos tiempos, el gobierno de Roma estaba dirigido por el Senado, pero también se elegían 2 cónsules cada año, un cargo civil y militar con el mayor poder de toda la República. Para los romanos, por encima de todo estaba la dirección del ejército y la seguridad nacional, que era la prioridad. Pero debido a la alta posición, los cónsules tenían un papel muy importante en la política y en la legislación. A pesar de que la república se regía por los ideales democráticos, los soldados no podían aspirar a ser cónsules. Ese cargo, que era el más importante, estaba reservado para las familias más importantes, que era un número muy reducido y que también controlaban las elecciones a los cónsules, debido a que pensaban que eran imprescindibles, los honores que venían directamente de las personas más distinguidas de la sociedad. Pero al expandirse Roma, los honores dejaron de basarse en los méritos para hacerlo en el dinero. Mientras Roma iba conquistando cada vez más territorios, más riquezas habían en las ciudades de la República, unas riquezas que estaban ligadas al poder y que corrompían a los ciudadanos y a los aristócratas. Según se conseguía más poder mediante las riquezas, más peso tenían en la política. Gracias a su fortuna, Gneo Papirio Carbón pudo comprarse su puesto de cónsul. El sistema electoral a finales de la República era extremadamente corrupto. Mientras tanto, en el norte de Europa, una peligrosa tribu desconocida avanzaba hacia el territorio romano. Aquella tribu era la de los cimbrios. El nombre de cimbrio es el término germánico para saqueadores, y estos eran conducidos por Boiorix y dejaban un rastro de destrucción allá por donde pasaran. Por todas partes se contaban historias sobre la inmensa y creciente riqueza de los romanos. Eso atrajo a los cimbrios a otros pueblos que se unieron a ellos, como los teutones y los ambrones. Todos aquellos ejércitos bárbaros combinados se dirigieron rápidamente hacia el territorio romano a través de un paso alpino, que desembocaba en un pueblo llamado Nórico, un lugar que no era parte del territorio romano, pero que, al estar tan cerca de ellos, estaban fuertemente ligados a la República. Los nóricos comerciaban constantemente con los romanos, pues estos eran muy hábiles en el trabajo de los metales preciosos y el hierro, y su riqueza se basaba en especial en las materias primas tales como el oro, la plata y la sal, y esta última era muy importante para los romanos, porque ellos la usaban como conservante. Los cimbrios invadieron Nórico, masacraron a cientos de personas y se apoderaron de la ciudad, mientras que la gente del pueblo enviaron emisarios al Senado romano pidiendo ayuda para enfrentar a estos nuevos invasores, un pedido que desembocó en el aristócrata Carbón. El romano ordenó que se inicien los preparativos para la guerra. Aquel era su momento,
pues ya se había comprado el puesto de cónsul. Ahora tenía que ganar prestigio en el campo de batalla, ya que los generales romanos no solo cosechaban para ellos y sus familias, sino también para todos los que los seguían. A pesar de su total inexperiencia en las artes de la guerra, Carbon estaba ansioso por demostrar que era algo más que un acaudalado senador. Por eso fue a Nórico apoyado por los soldados romanos, quienes tras un siglo de gloriosas victorias tenían plena confianza en sí mismos. Por su parte, los cimbrios enviaron embajadores con el mismo Boiorix y se defendieron diciendo que no sabían que no podían estar en aquellas tierras. Aquellos bárbaros nunca habían visto una fuerza tan bien equipada y disciplinada. Por ello, el caudillo cimbrio le dijo a Carbon que su gente solamente quería regresar a su hogar pacíficamente, y el aristócrata romano aceptó, pero en secreto envió a sus tropas por un atajo para atacar a los embajadores antes de que estos regresen con su tribu. Pero aquel plan fracasó, y aquello sería la perdición de Carbon. El plan de Carbon había fracasado porque hubieron sobrevivientes a la emboscada, y cuando estos regresaron a su tribu para contar lo de la traición, esto despertó la ira de los bárbaros, quienes juraron venganza contra los romanos. En Nórico, los bárbaros atacaron a los romanos, quienes estaban dirigidos por un inexperto comandante, y aquello acabó en desastre para los romanos. Algunos de ellos pudieron salvar sus vidas debido a una fuerte tormenta eléctrica descomunal, que fue demasiado grande y que impidió que se pudiera combatir. El mismo Carbon había logrado escapar de la batalla, pero después de saber que había caído en desgracia, se suicidó. A pesar de lo sucedido, muchos nobles romanos seguían creyendo que la aristocracia era la que podía conducirlos hacia la victoria, y a lo largo de una década, ellos fueron los que dirigieron a sus legiones contra los bárbaros, pero siempre fueron derrotados. Se desataron 3 grandes batallas, y en las 3 terminó muy mal para los romanos. Solo en la última murieron 80.000 de ellos. Ya para el año 105 a.C., aquellos bárbaros deseaban algo más que la guerra y el botín. Muchos de los miembros invasores se asentaron para empezar una nueva vida, pues aquellos eran agricultores y comerciaban con sus productos, además de que se dedicaban al ganado y a la crianza de animales. Ante el fenómeno migratorio de los bárbaros, los romanos necesitaban a alguien que los derrotara definitivamente, y el general que Roma andaba buscando emergió en otra frontera 1500 kilómetros, en Numidia, que era parte de la Argelia actual. Durante unos largos 8 años, Roma solo había experimentado duras derrotas, pero eso estaba a punto de cambiar. El general que los romanos andaban buscando era Cayo Mario, quien había aplastado al ejército de Yugurta, el rey de Numidia. Cansado de las derrotas, Roma necesitaba a los grandes soldados, y el mejor que tuvo fue Mario. Sabía elegir el momento y el lugar adecuado para entablar un combate. También supo cómo ganarse la lealtad y el afecto de sus soldados, pues cavaba trincheras junto a ellos, comía la misma comida que ellos y además estaba en mejor forma que ellos, aún siendo los soldados más preparados del mundo. Mario no era un aristócrata y hablaba con orgullo de sus orígenes humildes. Tenía medallas y también varios honores militares, además de tener muchas cicatrices ganadas en batallas, pues el mismo Mario decía que aquellos eran sus títulos de nobleza. Mario fue elegido cónsul, pero tenía un problema, y era que tras casi una década de duras derrotas, la república estaba muy devastada y además tenía una gran escasez de soldados. Pero a pesar de ello, Mario llevó a cabo una enérgica campaña de reclutamiento, aunque no encontró suficientes terratenientes que quieran luchar, puesto que hasta ese momento, para ingresar al ejército de Roma, se tenían que tener propiedades y recursos. Era hora de cambiar el sistema, y la solución de Mario fue enviar a reclutar a las personas más pobres y las que no tenían tierras. Además, muchos ciudadanos romanos querían ser soldados, pero estos no podían porque no tenían tierras. La reforma de Mario permitió que cualquier romano pudiera ingresar al ejército, con lo que Roma dispuso de una enorme cantera de hombres para formar sus legiones, y además en la sociedad romana existían más pobres que romanos de clase media. Anteriormente, el ejército medía a sus reclutas por sus ganancias, pero Mario los eligió por su aptitud y la destreza para el combate.
Un año después, Mario se dirigió con su ejército a las Galias para enfrentarse a los cimbrios, pero los bárbaros habían abandonado aquella zona para invadir Hispania. Los legionarios de Mario habían sido entrenados para que ellos mismos lleven su equipo a la guerra, pues así se desplazaban más rápidos. Y todo eso hacía que los legionarios sean cada vez más duros, flexibles y efectivos. Finalmente, los bárbaros se movilizaron y llegaron hacia donde estaban los romanos para rodear su fuerte. Aquellos fieros invasores, con su forma brutal de hablar y sus guturales gritos, inspiraban un enorme terror, pero en respuesta, Mario obligó a sus soldados a fijarse en ellos y a aprender. Los bárbaros no pudieron derrotar a los romanos, quienes mantuvieron con éxito aquella fortaleza. Por eso se dieron la vuelta y se dirigieron hacia el sur para invadir Roma. Pero Mario les siguió el rastro desde lejos y sin prisa, esperando el momento y el lugar oportuno para combatir, pues el general eligió el campo de batalla que creía perfecto. Corría el año 102 a.C. y los romanos acamparon luego de que Mario eligiera cuidadosamente su posición, un lugar que estaba en una posición alta para observar los movimientos del enemigo. Pero Mario había elegido una posición que no estaba bien abastecida de agua, y se dice que lo hizo deliberadamente para animar a sus hombres a la lucha, pues cuando estos se quejaban de que tenían sed, el mismo Mario les señalaba un río cercano al campamento de los bárbaros y les decía: allí tienen agua para beber, pero tienen que pagarla con sangre. Los bárbaros estaban desprevenidos, no sospechaban del peligro que se escondía en el bosque, y los hombres de Mario se lanzaron contra los bárbaros desprevenidos, pero estos respondieron rápidamente y acudieron en masa para contraatacar. Y cuando la derrota parecía cernirse sobre los romanos, Mario envió más refuerzos y los pudieron empujar hacia su campamento. Los romanos consiguieron su victoria contra los invasores germánicos, pero Mario sabía que aquello solo era el principio y ya estaba preparado para el ataque de represalia que lanzaría Teutobodo. La próxima batalla se daría en un ancho camino rodeado de un bosque muy espeso, y los romanos se enfrentaban a un enemigo muy superior en número, como era de costumbre, pero Mario supo elegir el momento y el lugar adecuado, y por eso escogió aquel terreno con sumo cuidado. La trampa de Mario consistía en que Claudio Marcelo, uno de sus capitanes de confianza, junto a unos 3.000 soldados, entraran en los bosques por detrás del campamento de los teutones y que se mantengan escondidos hasta que comenzara el combate. Los romanos estaban situados en la parte superior y en la batalla los teutones cargaron colina arriba contra el enemigo, tal y como lo había previsto Mario, quien combatió en primera fila poniendo en práctica las órdenes que daba a sus soldados, y demostraba que estaba tan bien entrenado como cualquier otro. Cuando los legionarios forzaron a los bárbaros a retirarse, en ese momento Marcelo y sus cohortes salieron del bosque, haciendo desaparecer cualquier intento de retirada de los bárbaros. El número de bajas fue incalculable, pues se dice que fueron más de 100.000 teutones masacrados en la batalla. Muchos otros pasaron a ser esclavos, un botín de guerra que haría rico a los legionarios de Mario y a sus ayudantes. Después de todos los acontecimientos, los romanos eligieron a Mario para que sea cónsul por quinta vez, un hecho que no tenía precedentes. Los romanos simplemente tenían tanto miedo de que los bárbaros cruzaran el paso de los Alpes y que saquearan Roma, que la política fue dejada a un lado. A pesar de su continuo éxito, la guerra no había terminado. Mario solo había derrotado a la mitad de un gran ejército de bárbaros, y aún quedaban los más temibles, los cimbrios. Los cimbrios enviaron mensajeros a los romanos, pues ellos dijeron que no querían pelear, que solamente estaban allí porque deseaban tierra como la habían recibido las otras tribus. Pero los cimbrios no tenían ni idea de la derrota de sus aliados teutones y los ambrones. Entonces Mario les dijo que no tienen por qué preocuparse, que sus hermanos ya tienen sus tierras y que estamos deseosos de dárselas a ustedes, pero con ello lo que quería decir es que le darían un entierro.
Los imbrios le pidieron pruebas a Mario, y este les dijo que su amigo estaba aquí y que no se vayan hasta saludarlo. Entonces Mario ordenó que el rey Teutoboth fuese llevado ante ellos, pero cuando este llegó, los imbrios lo vieron encadenado y humillado, y por ello los bárbaros se marcharon jurando venganza. En la siguiente batalla, otra vez los legionarios romanos estaban en inferioridad numérica, pues ellos eran 50.000, mientras que los bárbaros eran el doble. Pero el general Mario supo cómo burlar al enemigo, y situó a sus tropas de una manera en la que el sol saliera por detrás de los legionarios para que se reflejaran las armaduras y éstas proyecten destellos. Muchos bárbaros creyeron que el cielo se convirtió en llamas y que los dioses estaban ayudando al enemigo. Finalmente los romanos aniquilaron a casi el total del ejército de los imbrios, acabando así con los temores que amenazaban a la República durante más de una década. Tras la guerra, Mario volvió a Roma convertido en héroe. La multitud lo ensalzó como el salvador de la República y fue honrado con el título de tercer fundador de Roma, pero también fue reelegido nuevamente cónsul. Se acercaba cada vez más a un concepto de jefe absoluto, es decir, el de un emperador. Obviamente el concepto de jefe supremo o el de emperador es lo que la aristocracia temía. Por ello, una vez que había desaparecido el peligro de los bárbaros, muchos nobles declararon abiertamente la guerra contra Mario, y también poco antes de su muerte lo volvieron a elegir cónsul por 7ª vez.